Bienvenidos a este nuevo canal de ciencia. Para empezar con este canal, empezaremos a hablar de las tres leyes de Newton. Inercia, la primera; fuerza, igual a masa por aceleración, segunda; y acción-reacción, tercera. ¡Comencemos! La inercia es descrita como la resistencia de cualquier objeto a cambiar de estado, de reposo o a movimiento, a, a menos de que una fuerza se oponga o actúe sobre él cambiando este estado, como veremos en los siguientes ejemplos. Si yo aplico una fuerza sobre un objeto, inmediatamente desarrollará un desplazamiento y una resistencia a este, de reposo a movimiento. Si mi mesa fuese infinita y no hubiese ninguna fuerza en contra de mi desplazamiento, mi objeto se movería hacia adelante infinitamente. Pero en estas condiciones hay una fuerza que va en contra. 2. Que es la fricción que genera la mesa contra mi objeto y la resistencia del aire, que igualmente va en contra. Ambos sumados generan que mi objeto regrese al estado de reposo. Si yo pruebo una segunda superficie, por ejemplo, la cobija, y aplico la misma fuerza, el desplazamiento igualmente aparecería, pero sería menor por aumento de la fricción. Igualmente, la inercia sería menor. Como mencionado antes, la fricción es mayor, sumado con la resistencia del aire, hacen que el objeto se desplace menos y se detenga antes, llegando al estado de reposo. Si yo ocupo una superficie más rugosa, aplico la misma fuerza, se generará igualmente un desplazamiento, que será menor por la fricción, y una inercia que igualmente menor por la disminución de desplazamiento generado. Como mencionado antes, la fricción siendo mucho mayor, más la resistencia del aire, genera que el objeto se detenga igualmente antes de lo previsto, llegando al estado de reposo. Los ejemplos vistos aquí nos muestran que todo objeto presenta inercia, tanto para cambiar del estado de reposo a movimiento y del estado de movimiento a reposo. Toda fuerza que se opone al desplazamiento genera un cambio de estado, o incluso tal vez de trayectoria. Aquí en los ejemplos nos muestra que la fricción y la resistencia del aire hacen que el objeto se detenga antes, pero si la mesa fuese infinita y no hubiese ni fricción ni resistencia del aire, nos menciona que la inercia haría que este objeto se desplazara hacia adelante sin fin, eternamente y para siempre. Aquí queda la conclusión de que la inercia siempre significa que el objeto mostrará, o más bien no mostrará cambio, a menos de que otra fuerza lo altere. Ahora hablaremos de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí lo presentamos como la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración que lleva. Como vemos en la anterior ley de Newton, hay varias fuerzas que aplican sobre un objeto, que vienen siendo la resistencia del aire, la fricción y muchas más. Como veremos en los siguientes ejemplos. Si yo a mi objeto casi sin masa
totalmente vacío, le introduzco más masa, como son varios elementos metálicos, como son los cochecitos, obtendré un objeto con más masa. Y lo empujo con cierta fuerza, este desarrollará cierto desplazamiento. Yo, ya con mi objeto con masa 1, le introduzco más masa, nos dará como tal, o al final, una masa 2. Masa 2 que nos influenciará o va a afectar en la aceleración de mi objeto. Con mayor masa se desplaza menos. Ya con mi masa 2, si yo le agrego más masa, nos dará igual a una masa 3, que de igual manera afectará en la aceleración de mi objeto. Si yo le aplico una fuerza igual, desarrollará un desplazamiento menor. Esta ley nos indica que la fuerza para desplazar un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración que lleva. Como tal, si un objeto tiene más masa, su aceleración será menor para conllevar o necesitar la misma fuerza. Con la misma fuerza, la masa 1 se desplaza más por ser menor. Mientras más se va desplazando, esta se desplaza con mayor facilidad porque no hay dificultad que lo vaya parando. Y así, la masa 3 con mayor masa se desplaza mucho menos. Concluimos que todo objeto necesita una fuerza y una masa para desarrollar una aceleración, dándonos igual que la fuerza necesaria para mover un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración que conlleva. Si la fuerza aumenta y la masa es igual, la aceleración aumentará. Si la masa aumenta pero la fuerza es igual, la aceleración disminuirá. Pero si la aceleración es cambiante, alguno de estos dos factores, como mencionado antes, será cambiante. La tercera ley de Newton nos señala que a toda acción hay una reacción, así como a las consecuencias de una acción mal hecha o bien hecha. Pero en esta situación lo desarrollamos como a toda fuerza hay una fuerza opuesta en sentido contrario y de la misma magnitud, señalando que todo objeto cuando se le aplica una fuerza hacia otro o el mismo aplicará una fuerza en contra de la que se está aplicando, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Cuando el camión está en reposo, no hay ninguna fuerza sobre él. Pero cuando yo aplico fuerza en el lazo, hay dos fuerzas que actúan. La fuerza que yo actúo sobre el lazo y la fuerza en contra, que es el vehículo con inercia, que me genera una en contra de mi lazo o cuerda que me genera tensión. Esa fuerza es constante porque el lazo tiene que aguantar una carga hacia la izquierda, que es la fuerza que genero yo, y una carga a la derecha, que es la masa que está soportando. Así hasta desplazar todo el vehículo. Claro, en el último instante, cuando yo detengo el vehículo, como ya tiene movimiento, cuando yo lo dejo de mover, este movimiento genera un movimiento en contra que arranca o hace que mi vehículo se mueva un poquito más.
En el segundo ejemplo, cuando yo ato el camión a una silla, no tiene movimiento. Cuando ya le aplico movimiento, actúan dos fuerzas mientras se tensa el lazo, que es la fuerza que le aplico al vehículo y la fuerza que se está generando en la tensión. Mientras más se va tensando y cuando llega a lo máximo tensado, se genera una fuerza en contra del camión por la elasticidad del lazo, haciendo que vaya un poquito más hacia atrás. Podemos concluir que acción-reacción se refiere o habla de a cualquier cosa que pasen, siempre ocurrirá una cosa en contra, en sentido opuesto y en la misma magnitud. Si le hablamos de desplazamiento, conlleva una fuerza. Y cuando esta fuerza es aplicada a un objeto o al chocar este objeto, se genera una fuerza en contra, así como en el video posterior. Como podemos ver, las tres leyes en Newton son muy interesantes. Tanto la inercia, que nos señala que todo objeto mostrará una resistencia, va a cambiar de estado, movimiento a reposo. Lo que es la fuerza, que es equivalente a la masa que tiene por la aceleración que lleva. O la de acción-reacción, que nos señala que todo conlleva una consecuencia, una reacción a una acción. Vaya la redundancia. Pero, ¿dónde podemos observar esto en la vida diaria? Tal vez cuando has ido o van en un coche a alta velocidad, cuando se detiene, sientes la fuerza hacia adelante. Esta es la inercia. Hablando de este mismo vehículo, para acelerar necesita aplicar una mayor fuerza. Fuerza que es generada por el motor. Motor que mientras más gasolina le metan, mayor fuerza generará y mayor aceleración tendrá el vehículo. Pero cuando hablamos de acción-reacción, digamos que en este mismo vehículo tienes un coche a control remoto. Cuando bajas del vehículo, vas con toda la felicidad del mundo con tu vehículo. Pero no tienes cuidado y este vehículo a control remoto choca. Este choque nos genera una vuelta o hace que el coche vaya hacia atrás inmediatamente de chocar. Esto es acción-reacción. La fuerza que lleva el vehículo cuando choca con la pared hace que rebote hacia atrás. Con todo eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse, denle like al video y si les gustó mucho, compártanlo.